Capítulo 2. Mi niñez en el pueblo. Antes de seguir con el relato de las aventuras que corrimos Carlos y yo, vienen a mi mente destellos de mi infancia que quisiera compartir. Nací, como antes mencioné, en Lebrija, mi pueblo que siempre llevaré en el corazón. Realmente es un pueblo hermoso. Está a la mitad de camino entre Sevilla y Cádiz, aproximadamente a 70 kilómetros de ambas ciudades. Varias veces ha ganado el premio al pueblo más limpio. 1 o 2 veces al año todo el mundo encala las fachadas de sus casas y el pueblo resplandece. Algo que caracteriza a Lebrija son las cantarerías, alfarerías. Recuerdo de niño pasarme horas mirando a los artesanos elaborar en el torno a pedal todo tipo de recipientes de barro. Vagamente recuerdo a mi padre. Sí recuerdo que lo quería mucho. Él frecuentemente me traía regalos. Me cuentan que cuando nací, mi padre estaba loco de contento y decía, tomándome en brazos, «Este es mi Vázquez». Desde entonces, para toda mi familia y para todo Lebrija, siempre fui y seré el Vázquez. Un día noté cierto alboroto y sin esperarlo nos llevaron a mis hermanos y a mí a la casa que teníamos en el campo de mi abuelo. Me sorprendió de pronto verme disfrutando del campo sin tenerlo previsto. Yo entonces tenía aproximadamente 5 años. Mi hermano Juan Miguel tenía 10 y María Esperanza, mi hermana, tenía 12. Recuerdo que alguien en esos días me regaló una pajarilla, una primilla, al menos así se le llama en mi pueblo, y me puse contentísimo, no me lo podía creer. Era pequeña, todavía no volaba. Yo jugaba con la pajarilla en la casa de campo de acá para allá como si fuera un juguete, y muy pronto la pobre dejó de correr y se murió. Parece que sin darme cuenta le torcí el pescuezo. Jamás podré olvidar ese momento. Lloraba desconsoladamente. Mi primilla, arréglamela, arréglamela». No podían consolarme con nada. Entonces, a mi madre y a mi hermana se les ocurrió algo. Me dijeron que si enterrábamos a la primilla y le poníamos una cruz clavada en el montón de tierra, al tercer día resucitaría como Jesucristo. El siguiente día, a cada momento iba a donde la habíamos enterrado, a ver si pasaba algo. Para el tercer día ya me había hecho la idea de que nunca más iba a ver a la pajarilla. Ahí quedó la cosa. Después de unos días en el campo, volvimos al pueblo y de nuevo al colegio. Como era tan pequeño, no me daba cuenta de por qué a mis hermanos y a mí nos vestían con camisas, calcetines y zapatos, todo negro. Empecé a echar de menos a mi padre y le preguntaba a mi madre y a mi hermana que dónde estaba. No se atrevieron a decirme que había muerto. Parece ser que yo estaba muy unido a mi padre y no sabían cómo reaccionaría. Recuerdo perfectamente cuando me dijeron que mi papá se había ido al campo a cazar tórtolas. Él iba mucho de cacería y que no vendría por mucho tiempo porque se había ido con un amigo y vivían en una cabaña en el campo. Yo me lo creí y por bastante tiempo hablaba de mi padre como si estuviese vivo. Un día fui a la casa de un amigo del colegio, Jesuli. Su padre era médico. Su madre no me conocía. Yo iba con mi ropita de luto. Ella me preguntó, «Oye, hijo, ¿tus padres quiénes son?» Le dije que era hijo de Antonio Vázquez. «Ah, sí, que tu papá falleció hace 2 meses, ¿verdad?» Yo le dije que no, que mi padre estaba en el campo, cazando tórtolas, y que vivía en una cabaña con un amigo.
Me imagino que la mujer no sabría dónde meterse. Me quedé pensando en ello y cuando llegué a mi casa les dije: mi papá está muerto. Entonces mi madre y mi hermana me lo confesaron y me dijeron que no habían querido decírmelo, pero que mi papá estaba en el cielo. Como ya hacía mucho que no lo veía, creo que acepté el hecho bastante bien. Con los años me enteré de que murió de un derrame cerebral. Amaneció muerto. Pobre mi madre, él tenía 47 años al morir. Mi padre había trabajado en un negocio de almacén y venta de trigo que tenía en sociedad con un amigo. Como en esos días todo era de palabra, al final a mi madre no le quedó ninguna paga. Fue entonces que, como nuestra casa era grande, hicimos algunas reformas y alquilamos la parte baja de la casa a una familia que había venido de un pueblo vecino a vivir a Lebrija. Juntos vivimos varios años y llegaron a ser como parte de nuestra familia. Allí nacieron 2 de sus 4 hijos varones. El mayor de ellos era 3 o 4 años menor que yo. Matilde, la madre, era una buena mujer, casi otra madre para mí. No puedo olvidar aquellas noches de verano cuando nos sentábamos las 2 familias a la puerta de la casa tomando el fresco y hablando de todo. Hubo una época en que pasaron varias películas de toreros y de pronto muchos niños sentimos gran afición a los toros. Un día, junto con un amiguito, agarré un chorizo que había colgado en mi casa, una telera de pan y una botella de agua. Matilde me vio salir de la casa con todo eso y me preguntó: «Vázquez, ¿a dónde vas?». Inocente de mí, le dije: «No se lo diga a mi madre, pero nos vamos a un tentadero a torear». No pude recorrer ni 50 metros cuando mis hermanos me llevaron a la casa y mi madre me dio tal paliza que se me quitaron las ganas de torear. Considero que mi niñez en el pueblo fue hermosa. Disfrutaba intensamente, como todo niño, el jugar con mis amigos. Jugábamos a las bolas, canicas de barro, a piola, saltar unos sobre otros, a las escondidas, con la pelota, en fin, multitud de juegos al aire libre. En aquella época no había televisión. También recuerdo las guerras que teníamos con los niños de otros barrios. Llevábamos espadas de madera, escudos y piedras. En realidad era como un juego, aunque a veces algún niño salía descalabrado por alguna pedrada. Teníamos capitán y a veces pactábamos la paz por algún tiempo. Una Navidad me regalaron una bicicleta y fue el regalo que más disfruté. La bicicleta se convirtió en algo muy importante en mi vida. Siempre andaba en la bici. Cuando aprendí a leer, me convertí en un verdadero apasionado de los tebeos, cómics. Me podía pasar el día leyendo tebeos, como todos los niños de mi época. Me gustaban todos, los de humor, hazañas bélicas, detectives, pero sobre todo los de aventuras, como el Capitán Trueno y el Jabato. Yo recuerdo que pensaba que no me importaría pasarme la vida entera encerrado en un cuarto leyendo colecciones de tebeos. Todas las semanas esperaba con ansias el siguiente título de los que coleccionaba. Obviamente no tenía dinero para comprarlos todos, pero había muchos puestos de cambio de tebeos y uno hacía 1000 triquiñuelas para conseguirlos. Qué hermosas tardes de verano leyendo tebeos con mi hermano Juan Miguel mientras mi madre dormía la siesta. Recuerdo el día en que un tío mío que tenía una colección, más o menos 50 ejemplares, del Guerrero del Antifaz, me dijo: «Vázquez, te voy a regalar esto, cuídalos». Imagínense cómo me puse de contento. Aún hoy día recuerdo escenas del Guerrero del Antifaz, su amada Ana María y Zoraida, la guapa mora que estaba perdidamente enamorada de él.
Yo vivía intensamente las aventuras de mis héroes y soñaba despierto con un sinfín de ellas. No me cabe duda de que eso contribuyó enormemente en mi posterior sed de viajar, conocer y experimentar. Otra cosa que disfrutaba enormemente era el cine. La mayoría de las películas eran en blanco y negro, pero poco a poco comenzaron a aparecer películas en Technicolor. Me gustaban todas, las del oeste, las de piratas, las de Joselito, Marisol, etc. Pero cuando estrenaron Los 10 Mandamientos, aquello fue apoteósico. Me la vi 8 días seguidos. No puedo recordar cómo conseguí el dinero para las entradas. Los domingos por la tarde, como un reloj, hacía mi recorrido a las casas de mi tío Pepe, mi tía Carmela y mi tía Dolores. Les daba el beso y les ponía la mano. Con lo que me daba mi madre y lo que recogía en mi recorrido, tenía suficiente para llenarme los bolsillos de pipas, semillas de girasol, caramelos, ir al cine y comprarme en la confitería unos buenos pasteles. Cuando tenía como 7 años, todavía vivía mi abuelo por parte de mi madre y mi abuela por parte de mi padre. Mi abuelo Juan era un hombre afable y cariñoso. Él había sido muy trabajador toda su vida y pudo lograr cierto patrimonio. Él tenía tierras, una panadería y una bodega donde hacía buen vino. Recuerdo a los carros descargando la uva y en la bodega varios hombres dentro de una gran tina, descalzos, pisándola y llenando los toneles de mosto. Mi abuelo en su vejez vivía en una casita pequeña colindando con nuestra casa. Mi madre se encargaba de cuidarlo y mandaba a mi hermano a dormir con él por si requería algo. Yo recuerdo buenos momentos con él contándome chistes. Aún recuerdo un chiste de 3 gallegos que se subieron a un árbol. No lo voy a contar aquí, pero lo que quiero resaltar es que yo no sabía lo que eran gallegos. Para mí, en mi mente eran como una especie de ardillas, animalitos o monos o algo así. Qué candidez, ¿verdad?, a esa edad. Mi abuelo tuvo 4 hijos. Mi tío Benito, el mayor, mi tío Curro, mi tía Esperanza y María, mi madre. Ahora pienso cómo habrá sufrido aquel día cuando hubo tan gran alboroto en la plazuela frente a mi casa. Yo estaba allí y rápidamente me metieron en la casa. Luego me enteré de la terrible noticia. Mi tío Curro se había ahorcado. Mi abuelo tenía un almacén muy cerca de allí donde guardaba un coche de caballos que usaba en algunas ocasiones y otros cachivaches. Mi tío agarró las llaves del almacén y como tardaba en regresar fueron a buscarlo y se lo encontraron colgado. Obviamente a mi corta edad yo no podía captar la magnitud y trascendencia del drama familiar. Ambos, mi tío Benito y mi tío Curro, tenían sus familias respectivas y varios hijos, y entre las 2 familias manejaban la panadería que surtía bastante pan. Nunca llegué a saber las circunstancias que llevaron a mi tío Curro a quitarse la vida, pero recuerdo la conmoción familiar y el sufrimiento de mi madre y de mi abuelo. Desde ese momento mi abuelo se deprimió mucho y poco tiempo después enfermó y falleció. Pienso en mi pobre madre, la racha de sufrimiento que llevaba en tan poco tiempo. Primero su única hermana muere de cáncer, bastante joven. Luego la muerte repentina de mi padre. Después el drama de mi tío Curro. Y por último mi abuelo. Realmente nadie nos escapamos de las pruebas. Como dijo el filósofo Salomón: oh hombre, corto de días y hastiado de sinsabores. Bueno, hablemos de cosas más alegres. Era Navidad. Todavía no eran las 9 de la mañana y todos estábamos en la cama
cuando de pronto alguien golpeaba la puerta con insistencia, gritando: «Tita, tita, abre, nos ha tocado la lotería». Era mi primo Pepe, el mayor de mis 4 primos, hijos de mi tía Esperanza. Ciertamente nos había tocado la lotería. Ellos nos habían compartido una porción del 10º que habían comprado y salió premiado con el 2º premio de la lotería de Navidad. Todavía recuerdo el número, fue el 34.334. Nos correspondía ni más ni menos que 100.000 pesetas, una fortuna en aquella época. Con eso te podías comprar una buena casa. A la familia de mis primos le tocó 750.000 pesetas. Imagínense qué alegría. Recuerdo ese momento con mis hermanos y mi madre saltando. ¡Qué maravilla! Ese mismo día la casa se llenó de polvorones y dulces de Navidad. Obviamente ese dinero nos llegó en un momento muy oportuno, pues así pudimos ir viviendo más holgadamente. Yo siempre fui muy querido por la familia de mis primos. Como era el más pequeño, verdaderamente me mimaban. Siempre comía en su casa 2 veces por semana, los jueves y los domingos. La verdad, siempre se comía muy bien allí, y riquísimos postres. Mi prima Esperanza tenía en la parte alta de la casa un taller de costura con aproximadamente 10 muchachas trabajando. Yo era famoso entre ellas, pues casi cada día iba allí con mis historias. Mi prima Rafaela siempre fue y sigue siendo un amor de mujer. Verdaderamente es un ejemplo de humildad y de dulzura. Yo era para todos ellos como un hermanito menor. Siempre que por mis travesuras se me rompía la ropa o me la manchaba o lo que fuese, allí con cariño me lo solucionaban. El colegio al que iba era de monjas y la verdad guardo bellos recuerdos. Nos enseñaron el catecismo de memoria y lo que más me gustaba eran las historias bíblicas. Tenían una Biblia enorme sobre un atril totalmente ilustrada y me fascinaban las historias. En una ocasión me escogieron durante cierto tiempo para que desde detrás de una cortina les leyera de un libro devocional a las monjitas mientras comían. Era todo un privilegio. Pero la verdad, de santito yo no tenía nada. Más bien era bastante tremendito. Todos los niños en el colegio bebíamos agua en un jarrito de aluminio que mantenían lleno continuamente. En una ocasión me dio por orinarme en el jarrito para ver si algún niño caía. El niño que iba a beber se dio cuenta y le llevó el jarrito a la monja. Rápidamente me descubrieron y me mandaron ese día a mi casa. La reprimenda fue tremenda. Recuerdo perfectamente el efecto que produjo en mí la llegada al pueblo de un grupo de jóvenes sacerdotes misioneros para realizar una campaña intensiva religiosa. Casi todo el pueblo se involucró en ello, niños, jóvenes y adultos. Durante una semana había varias misas y procesiones diarias, comenzando a las 6 o 7 de la mañana. Me sentía emocionado en las procesiones hasta la capilla del castillo, cantando cánticos hermosos. Cuando se fueron los misioneros, muchos lloramos. A partir de esa experiencia, asistí a la iglesia con mucha más devoción. Casi sentí un llamado para irme de seminarista. Me confesaba frecuentemente y comulgaba todos los domingos. Pero después de un tiempo todo fue volviendo a la normalidad. Se me hacía bastante tedioso aguantar las misas en latín y siempre estaba esperando el momento de que terminasen. Mi madre y mi hermana controlaban mi asistencia a misa. Para ello, a menudo me preguntaban de qué color era la vestimenta del sacerdote, pues cambiaba continuamente. Yo lo que hacía cuando no tenía ganas de ir a misa era asomarme para ver cómo estaba vestido y salirme inmediatamente. Así estaba preparado cuando me preguntasen. Cuando tenía 11 años,
entré en el instituto para comenzar el bachiller elemental. Mi mejor amigo era Jesuli, el hijo del médico. Él me ganaba en travesuras. Muchas veces, en vez de ir a clase, nos íbamos al castillo a subir y bajar arriesgadamente por las pendientes. Obviamente, en las notas se reflejaba la vagancia. Mi madre, pobrecita, no podía conmigo. Me obligaba a estudiar y para ello se sentaba enfrente mía cosiendo. Debajo de mis libros de estudio me las amañaba para colocar mis tebeos en espera de que mi madre quitase la vista o se durmiese. En los exámenes finales, cuando estaba en tercero, me fue bastante mal. Reprobé 6 asignaturas. Ese verano me la pasé estudiando. Sobre todo tenía muchos problemas con física y química y matemática. Mi primo Juan Miguel, que estaba terminando la carrera de Derecho, se dispuso a ayudarme y todos los días me explicaba y me dejaba tarea. Qué tremenda satisfacción experimenté cuando en septiembre las aprobé todas y saqué una nota excelente en esas 2 materias en particular. Mi hermano Juan Miguel tampoco era una perita en dulce. Él, cuando tenía 16 o 17 años, consiguió un trabajo en una caja de ahorros de la cual era director un primo nuestro. A mi hermano le gustaba mucho la fiesta flamenca o gitana. A menudo se iba de juerga y llegaba bien tarde a la casa. Recuerdo a mi madre cuando mi hermano llegaba reclamándole y a él defendiéndose, alegando que ya era mayor para poder tener libertad de llegar tarde. Yo en esos momentos pensaba que cuando fuese grande jamás haría sufrir a mi madre. La quería con todo mi corazón. Quizás los recuerdos más agradables que tengo de mi pueblo son los paseos en la plaza principal de un extremo a otro. Cada 5 minutos nos topábamos con las mismas personas que igualmente paseaban. Y ahí sucedían las miraditas y las sonrisas a las niñas bonitas. Yo era muy romántico. Cuando muy niño, que apenas sabía escribir, me enamoré de Maribel, una niña de mi edad a la cual escribí una carta de amor. Antes de poder hacérsela llegar, mi hermana me la vio y se la enseñó a toda la familia. Me dio mucha vergüenza y al final nunca se la entregué a la niña. Otro amor platónico de mi niñez fue Fátima, una niña alegre con una chispa cautivante, aunque nunca me atreví a expresarle lo que sentía por ella. Era hermana de un amigo, tan parecido físicamente a mí que mucha gente nos confundía. A menudo alguien me decía: «Oye, niño, dile a tu padre que...» «Oiga, señor», le interrumpía yo, «soy Vázquez, no Pacheco». Igualmente a él lo confundían conmigo. La feria de Lebrija también la disfrutaba a tope. Los coches locos, el carrusel, las cunitas, en fin, todos los cacharros. El turrón, las chucherías y sobre todo las casetas de baile. Allí Fati y su hermana se lucían bailando sevillanas. Fue en la feria donde agarré en una ocasión mi primera borrachera. Habían venido unos americanos de la base militar de Rota y trajeron un montón de botellas de whisky que compartieron con muchos. Yo, obviamente, era la primera vez que probaba una bebida tan fea, pero me tomé varios vasos de la mesa cuando la gente se descuidaba. Esa noche, mi hermana tuvo que llevarme a mi casa porque yo no podía llegar por mí mismo. Sin duda, la experiencia personal más desagradable que tuve en mi pueblo fue cuando tenía 14 años. Era domingo y estaba en la parroquia en misa. Detrás de mí estaba un muchacho de mi edad con su amigo. No recuerdo por qué empezó a molestarme. Yo le dije que cuando terminase la misa le iba a dar una paliza. Y él me dijo: «Ya lo veremos». Me pasé todo el tiempo de misa pensando en lo que le iba a hacer al salir. Nada más salir, le dije: «Vamos detrás de la torre». Cuando estuvimos allí,
sin darle tiempo a reaccionar, le di un fuerte golpe en la cara y luego le di varios golpes más. La verdad, le pegué con bastante ira. Allí lo dejé encorvado, con su amigo ayudándole. Cuando pasó una hora aproximadamente, estaba yo en mi casa y llegaron sus padres con él a hablar con mi madre. Le dijeron: «Mire lo que le ha hecho su hijo al nuestro. Venimos a avisar de que se prepare su hijo, pues sus primos se van a vengar». Desde ese momento viví la peor pesadilla de mi vida. No me atreví a salir de mi casa, pues desde la ventana los veía esperándome. Cuando forzosamente tenía que salir, miraba para todos lados y siempre a la espera de que me estuviesen acechando. Mis primos, Agustín y Miguel, eran mayores que yo y les pedí que me ayudasen. A partir de entonces siempre procuraba estar con ellos. Ya no podía ni pasear en la plaza. Eran 3 los que me acechaban. Yo siempre tenía que estar con mis primos o rodeado de otros amigos. A veces me veían con mi bicicleta y con palos me perseguían tirándome piedras. Yo creía que si me agarraban me iban a matar. Fue un sufrimiento terrible. Cuán arrepentido estaba de aquella pelea. Fue un milagro que pudiera esquivarlos durante un año que tardamos en irnos a vivir a Sevilla. De hecho, fue una tremenda lección que aprendí y a la larga me vino muy bien, pues desde ese día se me quitaron las ganas de meterme en peleas. Estoy convencido de que eso me evitó muchos problemas en diversas situaciones que tuve que enfrentar más adelante. Mi hermano se fue al servicio militar obligatorio y a mi hermana le salió un trabajo en una farmacia en Sevilla, por lo que decidimos trasladarnos a la capital, ya que en el pueblo no había muchas oportunidades de trabajo. Para ello, vendimos la casa y el campo y nos compramos un piso en Sevilla bastante céntrico. Una vez allí, yo entré en la academia, donde conocí a Carlos.